Buenos días. Qué lindo que estuvo la música. Realmente cada vez mejor los músicos tocando. Me encanta, me gozo en el Señor. Y hoy quiero hablarles acerca del juego de dominó. ¿Qué tendrá que ver el juego de dominó con una predicación cristiana? El juego de dominó se inventó hace unos 1000 años en China y se basó en el dado que tiene 6 caras y en cada cara tiene un número del 1 al 6. Así inventaron el juego de dominó que tiene 24 fichas. Se basa en colocar cada ficha sobre la mesa y cada jugador tiene que colocar una ficha que coincida el número de la ficha que está en la mesa. Y así se va armando el dominó. En el siglo XVIII los italianos lo llevaron a Europa y hoy en día obviamente está difundido por todo el mundo. Ahora, no pasó mucho tiempo hasta que a alguien se les ocurrió, aburrido, colocar las fichitas de dominó una tras otras paraditas, pegadas a algunos centímetros. Estas fichitas que medían unos 5 centímetros por 2 centímetros, las fueron colocando y en determinado momento volteaban la primera fichita y todas las demás fichitas se caían. Eran 24. Pero no pasó tiempo que algunos quisieron hacer más fichitas y hoy en día, si ustedes entran a YouTube, van a ver este tema de que se caigan muchas fichas de dominó, pero por todos lados un montón. Hasta compiten a ver cuál es la ficha de dominó que más tiempo, que más largo es. Resulta que alguien se dio cuenta que con esa ficha de dominó podía hacer caer otra ficha que era un poco más grande que la ficha anterior. Y la ficha de 5 centímetros, por ejemplo, podía hacer caer hasta una ficha un 50% más grande, o sea, una ficha de 7 centímetros y medio. Y esta, al caer, por el efecto de la inercia más el efecto de la gravedad, hacía caer también una ficha 50% más grande, o sea, más o menos 11 centímetros y 3 milímetros. Y así, otra más grande, otra más grande, otra más grande. Y en la ficha número... ¿En qué número? En la ficha número 15 me la anoté. En la 11 hace caer una ficha grande como la de la dimensión de una casa, unos 3 metros. Y en la ficha 15 como un edificio de 5 pisos. Ahora imagínense si yo tengo que tener un edificio de 5 pisos. Tengo que tener máquinas con esas bolas de cemento pesadas para poder voltear algo tan grande como un edificio de 5 pisos. Pero con este sistema de la ficha de dominó cayéndose cada vez una un poquitito más grande, llego a voltear un edificio de 5 pisos en la ficha 15. En la ficha 15. Y en la ficha 23 podría voltear una ficha tan grande como la Torre Eiffel. ¿Saben cuánto mide la Torre Eiffel? 324 metros. Como si fuese un edificio de 108 pisos, más o menos. A este efecto se lo llamó efecto dominó. Y ya es conocido en todo el mundo el efecto dominó. Yo moviendo una sola ficha, se caen un montón de otras fichas y más grandes. Ahora a esto se lo considera un solo evento. El evento es el primero, el que yo volteé una ficha pequeñita y se terminó cayendo la Torre Eiffel. El efecto dominó. Ahora, este efecto dominó puede ocurrir también en diferentes aspectos de la vida. Puede ocurrir, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Pudiendo mover una fichita, un evento, ocurren un montón de consecuencias. La primera ficha es el evento, los demás son consecuencias. Por ejemplo, puede ocurrir en nuestra vida familiar, en nuestro ministerio, en la iglesia, en nuestra vida personal, pudiendo encontrar cuál es esa ficha que tengo que voltear. Ahora, para que esto suceda, tengo que encontrar 2 cualidades. La primera cualidad es saber cuál es la primera ficha que tengo que voltear. Porque si yo agarro cualquier ficha, una de tamaño de 5 pisos, voy a empujar, pero no voy a poder voltear esa ficha de 5 pisos de altura. Tengo que saber cuál es la primera ficha.
Y la segunda cosa que tengo que saber es cuál es el orden de las fichas para que esto suceda. Porque si yo pongo la ficha de 5 centímetros y al lado pongo una ficha de 3 metros, esa ficha cuando caiga no va a voltear la ficha de 3 metros. Entonces es importante saber estas dos cualidades. ¿Cuál es la ficha esencial, la ficha primordial, la ficha esa que tengo que mover para que todas las demás caigan? ¿Y cuál es el orden de las fichas para que esto suceda? Ahora, en realidad, muchas veces uno se levanta a la mañana y trata de decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primordial que tengo que hacer? Pero la vorágine del día hace que me levante desesperado, desayuno como puedo y enseguida me pongo a hacer los quehaceres, quizás no los importantes, pero sí los urgentes. Entonces tengo que hacer un llamado telefónico que el día anterior me olvidé y que entonces me pongo a llamar, o si no tengo, se hacen las 10, tengo que ir corriendo al banco y nos pasamos tapando agujeros importantes o urgentes, pero no es lo esencial que tengo que hacer. Y nuestra vida sigue, y nos olvidamos de ver, de buscar cuál es esa ficha esencial que hace que todas las demás cosas sucedan en nuestra vida para poder obtener la vida abundante que el Señor nos promete en Juan 10:10, y se lo voy a leer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos promete vida abundante, pero nosotros no nos damos cuenta, nos pasamos el día en la vorágine de lo urgente y nos olvidamos de buscar cuál es la ficha esencial que tenemos que mover. Ahora, acá tenemos un problema. ¿Cómo hago para encontrar esa ficha esencial que deberíamos tener como para poder disparar todos estos eventos? Y alguien dijo que todas las preguntas importantes de la vida se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esta pregunta también se encuentra en la Biblia. Se los leo. Mateos 6, 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, puede ser que estemos encontrando cuál es la ficha esencial para que todas las demás cosas sucedan. Puede ser que aquí en Mateo 6:31 nos indique cuál es esa ficha esencial. Buscad primeramente, esencialmente, la ficha esencial, la primera ficha, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás fichas caerán por añadidura. Quizás sea esta la ficha esencial, pero si es esta, aquí nos encontramos con otro dilema. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Estaremos buscando el reino de Dios y su justicia o no? En principio, ¿qué podríamos decir del reino de Dios? Yo vivo en la vida, todos vivimos en la vida. ¿Vivimos en el reino de Dios? Vivimos en la República Argentina. Nosotros, otros que nos están mirando vivirán en Italia, mi hermana vive en Italia. ¿Vivimos en el reino de Dios? En principio podemos decir que el reino de Dios es aquel reino, obviamente, donde reina Dios. El reino de Dios es el reino donde Dios reina y donde su justicia es ejercida. O sea, Dios es el rey de este reino y Dios es el juez de este reino. Es el juez que imparte justicia con los principios de Dios, valga la redundancia. Pero ahora, ¿cómo podemos saber si estamos en este reino o no estamos en este reino? Y podríamos hacernos algunas preguntas, algunas más. La primera,
Mi tiempo, ¿en qué lo invierto? Como dijimos, me levanto, desayuno a las apuradas, empiezo a trabajar, se hace la hora de salir del trabajo y todo mi tiempo lo invertí trabajando. Después llego a mi casa, puedo merendar algo, puedo ponerme a mirar una película, me pongo a hacer una cosa. ¿Cuál es el tiempo que utilizo para este reino? ¿Estoy en este reino? ¿Utilizo algo de tiempo para este reino? Si alguien me necesita, voy a tomar un café con alguien que está agobiado, atribulado, y poderle darle una palabra, poder ayudarlo en salir de su problema. Llamo por teléfono a alguien para ver cómo está. ¿Invierto mi tiempo en este reino? Ahí puedo empezar a darme cuenta si estoy viviendo en el reino de Dios o no. ¿Y mis energías? Sería otra pregunta. Mis energías, ¿en dónde las gasto? Obviamente, todos tenemos los quehaceres diarios y gastamos energía, pero llega la noche y me acuesto cansado y usé algo de esa energía para el reino de Dios. ¿Hubo parte de esa energía del día que el Señor mismo me da que la utilicé para poder hacer crecer este reino? Un montón de cosas podemos hacer usando nuestra energía para hacer que el reino de Dios siga creciendo. Y otra pregunta que me puedo hacer es, mi dinero, cobro el dinero, voy a ahorrar para comprarme un celular mejor. O me quiero comprar la bicicleta, hoy en día todo el mundo se está comprando bicicletas. Quiero una bicicleta. Y bueno, sí hay que ayudar a los necesitados, pero el mes que viene. Y la ofrenda, bueno, este mes me tengo que comprar la bicicleta. ¿Utilizo parte de mi dinero para este reino? ¿Estoy tratando de vivir en el reino de Dios y su justicia o no? Y si hablamos de justicia, la justicia de Dios, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí podría haber terminado el versículo diciendo, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y por qué le agregó y su justicia? ¿Qué tiene que ver la justicia de Dios en el reino de Dios? Como dijimos, Él es el rey y Él es el que imparte justicia. Ahora, la justicia de Dios no es como la justicia de esta tierra que es injusta, que llega tarde o que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Y a veces nosotros podemos decir, Señor, quiero que tu justicia gobierne mi familia. Quiero que tu justicia gobierne mi entorno. Y ese puede llegar a ser un problema. Ojo, porque la justicia de Dios tiene su propia luz. Y a veces, cuando la luz ilumina, si si yo tengo en el corazón, no lo tengo muy bien, y quiero justicia porque quiero venganza sobre aquella persona, y pido la justicia, esa no es la justicia de Dios, esa es mi justicia imperfecta. Eso es venganza, no es la justicia de Dios. O puedo decir que tengo odio, o que tengo bronca, o envidia, o celos, y quiero justicia. Esa no es la justicia de Dios. Ahora, si no colocamos ese filtro nuestro en la justicia y pedimos justicia porque quizás nos han despedido injustamente de nuestro trabajo y pedimos que la justicia de Dios... Y después le voy a contar un pequeño testimonio acerca de esto, pero queremos que la justicia de Dios intervenga porque injustamente me han despedido o porque me han robado quizás o porque algo ha sucedido en mi vida donde yo puedo rogar a Dios y buscar la justicia de Dios porque estoy viviendo en el reino de Dios. Entonces busco el reino de Dios y su justicia y pido al Señor que esa justicia esté presente en mi vida porque estoy viviendo en su reino. Ahora, hay un pasaje bíblico que se los voy a leer en Lucas 18, del 2 al 8. Escuchen, le dijo Jesús, ¿no? Hablando, dice, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie.
En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo ni a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no me deja de molestar, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible, me venga a tocar la puerta para pedirme justicia. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? Claman, podrían haber clamado una vez sola, claman de día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Jesús sigue diciendo: les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver esta parte final de este pasaje? ¿Encontrará fe en la tierra? Estamos hablando de justicia, de la justicia del reino de Dios, y termina Jesús diciendo: ¿encontrará fe en la tierra? Ahora, esta viuda, si estaba segura de que el juez injusto no le iba a contestar, ¿para qué le iba a rogar? Ahora, ella tenía fe que el juez injusto, aunque era malo e injusto y no tenía temor de Dios, tenía fe que el juez podía contestarle, podía otorgarle la justicia. Por eso seguía clamando. O sea, a raíz de su fe, ella seguía clamando, y así el juez pudo hacer justicia. Entonces es importante que nosotros tengamos fe para clamar por justicia, porque si no tenemos fe, aunque sea pequeñita, no vamos a clamar, y si no clamamos no vamos a obtener justicia. Entonces, hallará fe en la tierra necesaria para poder clamar justicia y para que esa justicia actúe en el reino de Dios en la tierra. De esa manera estaré viviendo en el reino de Dios y la justicia de Dios en ese reino. Ahora le voy a contar un testimonio cortito. Mi hija, que hoy ya tiene 29 años, cuando era pequeña, muy pequeña, algunos poquitos años, no sé si tendría 5 años, nosotros estábamos en una situación económica muy difícil, no teníamos nada. Nos habían sacado todo, estábamos a la miseria. Y habíamos vuelto a vivir a la casa de mis suegros, y como la casa estaba muy arrumbada, empezamos a voltear paredes y a modificar algunas cosas, y llamamos un volquete, lo pusimos en la puerta y empezamos a tirar escombros. Y mi suegro, que vivía en la casa de arriba, me dice: Jorge, ¿puedo tirar este horno microondas en el volquete? Le digo: sí, suegro, tírelo. ¿Pero por qué lo tira? Me dice: mira, lo llevé a reparar y resulta que me lo devolvieron porque me dice que no tiene reparación. O sea que hay que tirarlo y comprar otro. Así que yo ya me compré otro, mira qué lindo. Digo: ¿me deja ver si lo puedo reparar? Me dice: ni te gastes, me dice, porque ya lo llevé al servicio técnico y me dijo que no tiene reparación. Pero si querés agarrarlo, así que lo saco del volquete, lo pongo en la mesa de mi casa, y mi nena se sube a la mesa y se pone a orar al Señor. Y dice: Señor, te pido que mi papá pueda arreglar el horno microondas para que yo pueda tomar la leche. Porque ella había dejado de tomar la leche porque cuando se calentaba en la hornalla se creaba como una nata o no sé qué que no le gustaba. Y ella quería seguir tomando la leche, pero como no teníamos más horno microondas, ella oraba para que pudiésemos arreglar ese horno microondas ahí delante mío mientras yo trataba de repararlo, que no sabía nada de microondas. Lo único que sé de la onda es la onda del árbol para matar pajaritos. Y no era micro. Entonces, mi esposa pasa y dice: Linda, como para que la caída de su ilusión no sea tan fuerte, le dice: Linda, está bien que ores, pero papá no sabe arreglar microondas. Bueno, ella seguía orando. La cuestión es que no sé qué hice, no sé qué toqué. Obviamente no fui yo, fui el Señor. Enchufé el horno después de toquetear algo, no sé qué, y el horno comenzó a andar.
anduvo tanto tiempo y tantos años, porque lo que Dios arregla no se rompe así nada más, que no sabía más qué hacer con el horno, porque ya tenía todas las cosas nuevas y el horno seguía, ese horno viejo, funcionando, pero a la perfección. Lo terminé regalando funcionando. Probablemente hasta hoy siga funcionando. Entonces, fíjese, mi hija clamaba a Dios por justicia para que pudiese tomar la leche y como efecto secundario, la añadidura fue que ella pudo tomar la leche, porque en fe ella clamaba por justicia por su leche. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nosotros sabemos que nuestra causa es justa, clamemos. Si fuimos despedidos, clamemos. Clamemos al Señor por justicia, que el reino de Dios se haga manifiesto en mi entorno. Y les cuento otro testimonio cortito. Estaba trabajando en una casa de música, estábamos recién casados, me casé a los 20, tendría 21 años. Trabajaba en una casa de música y resulta que en un momento la gerenta me dice, Jorge, sentate en el escritorio, me siento, se sienta y me dice, esto es para vos. Y me pasa así un sobre, yo no entendía, y abro el sobre y había dinero. Y digo, pero ¿cómo es esto? Porque a mí me pagaban de la casa central, no me pagaban de la sucursal donde estaba trabajando. Me dice, no sé si te habrás dado cuenta, nosotros hacemos nuestras compras por detrás y luego lo vendemos. Y la plata que ganamos por esas compras clandestinas, la repartimos entre los empleados, que éramos 4 ahí, ¿no? Y yo dije, pero la gerenta le está robando al dueño. Vendían esto, lo recompraban por otro lado, lo dejaban ahí y la ganancia, en vez de dársela al dueño, se la repartían entre ellos. ¿Qué fue lo que hice? Dije, bueno, la justicia de Dios tiene que reinar en mi entorno. Entonces agarro, yo siempre llevaba a todos lados, iba con una valijita, ahí mismo al mediodía, agarro mi valijita y le digo, me tengo que retirar. ¿A dónde te vas? Me tengo que retirar. Abrí la puerta y me fui, me tomé el colectivo y me fui a la casa central a denunciar a la gerenta que estaba robándole al dueño, porque yo decía, la justicia de Dios tiene que reinar en mi entorno. La gente tiene que saber que yo soy cristiano, tiene que saber que, aunque soy de este mundo, aunque vivo en este mundo, no soy de este mundo. ¿Qué sucedió cuando llegué a Casa Central? Ya había llamado por teléfono a otros secuaces que estaban allí para que me detengan. No me dejaron entrar a la Casa Central. Literalmente no pude entrar. No podía volver a la casa, a la sucursal, porque me había ido de una manera muy violenta y no podía entrar a la Casa Central porque no me dejaban ir a hablar con el dueño ni con los directivos. No sabía qué hacer. Me la terminé el día ahí en la puerta, en la calle Florida. Resulta que al otro día voy a trabajar, pero me voy a la Casa Central directamente, me hacen entrar y me estaban esperando. Me agarra una persona, me lleva a una oficina y me dice, mira, hemos descubierto que vos hiciste pintar tu auto en el taller de un cliente y a cambio le entregaste un órgano que nunca se lo cobraste. Mi auto no estaba ni pintado. O sea, inventaron toda una causa y aquí no saben cómo terminó el asunto. Me despidieron. O sea, fíjense que por hacer valer la justicia de Dios, sufrí un despido, me quedé sin trabajo. Volví a mi casa y le digo a mi esposa, me despidieron. ¿Cómo te despidieron? Sí, me despidieron. Al poco tiempo, bueno, ya casi de inmediato a la semana conseguí otro trabajo en otro lugar, pero a la semana el dueño de mi trabajo anterior me vino a buscar a mi nuevo trabajo a decirme que se había enterado de todo lo que había sucedido y que me pedía perdón. Y bueno, todo salió a la luz, pero yo seguí en mi nuevo trabajo de todas formas. Y al poquito tiempo, habrá pasado un año más, que el Señor me entregó mi propia casa de música. Y llegué a tener 1, 2, 3, 4 casas de música. Ahora,
Ahí se aplicó la justicia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Un día iba manejando mi auto, un auto nuevito, tapizado de cuero, un auto flamante, y me acuerdo el día que yo saco, ya llegando a mi trabajo, al estacionamiento, saco el brazo por la ventanilla como cual cancherito, ya llegando, y digo, tengo un depósito lleno de mercadería, tengo 4 negocios llenos de mercadería, 15 empleados, ¿quién me va a mover ahora de esto? ¿Sabe cuánto tardé en llegar al piso? Abrir y cerrar de ojos. Terminé cerrando todo. ¿Por qué? Porque también la justicia de Dios se aplicó. Mi corazón se había oscurecido. Ya no era igual. Entonces, yo solicito la justicia de Dios, pero mi corazón no estaba bien. Y la justicia de Dios se aplicó. Me quedé sin nada. Ahí fue cuando me quedé sin nada, nada de nada, y ahí fue cuando el horno también me lo sacaron y me regalaron el horno, etcétera, etcétera. Ahora fíjense cómo la justicia de Dios se aplica. Tenemos que andar en su camino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Ahora, si es justa tu causa, pone fe, clama al Señor y Él te va a dar la respuesta. Como una pequeña ficha de dominó colocada en el lugar correcto puede generar un evento que hace caer la torre Eiffel, también una pequeña ficha, una pequeña fe colocada en el lugar correcto puede generar un evento que traiga justicia a nuestras vidas, al reino de Dios viviendo en medio nuestro. Entonces, concluimos que la pequeña ficha de dominó que genera la cantidad de eventos que hace que nuestra vida esté en el reino es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Oramos. Padre Celestial, te ruego que le des fe a cada uno de los oyentes, que le des esa fe que viene por escuchar tu palabra, que le des esa fe pequeña quizás como un grano de mostaza, y que a través de esa fe puedan rogar a ti y puedan hacer que tu reino venga a sus casas, a su trabajo, a su entorno, y que este reino domine su vida, para que podamos adquirir la vida abundante que vos nos prometés en tu palabra, que podamos acercarnos confiadamente a ti, Señor, con el corazón sano, con el corazón limpio, y saber que vos vas a hacer justicia en nuestra familia y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.